estamos con motivo de este día, 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, acá en el Centro Cultural Umbral, haciendo una transmisión gracias a Flavio Oneto, que está detrás de cámara, a Aníbal Férez, que está detrás de la otra cámara, y a José Gabriel Férez, que está con el micrófono. Y tenemos invitados para conversar sobre cuál es el aporte de Silo a la no violencia activa. Tenemos a nuestros invitados, a Jorge Uneus, mensajero de Silo, que reflexiona desde el aporte espiritual. ¿Qué aporta Silo a la espiritualidad en términos de no violencia? Leticia García, del Centro de Estudios Humanistas Aleteya, en su investigación y en la investigación que realizan los humanistas, queremos saber por parte de ella cuál es el aporte doctrinario, cuáles son las ideas fundamentales y nuevas con las que contribuye este pensador latinoamericano, este gran guía que fue Silo. Guillermo Garcés, que desde la Comunidad para el Desarrollo Humano pone en marcha los consejos de la no violencia activa, los consejos permanentes y una cantidad de acciones no violentas en el mundo de lo social. Vamos a hablar de eso. Y finalmente Mario Aguilar, que además de ser del Partido Humanista, es fundamentalmente, diría yo, un hombre de calle, que ha estado desde el 2011 con la no violencia activa como metodología en su cuerpo, en su conducta, liderando las posibilidades de una educación para Chile. Vamos a hablar con Mario del tema del aporte de la no violencia a la metodología de los conflictos sociales y políticos de nuestro país. Entonces, ¿quién quiere comenzar? No sé, es en la mesa, es una conversación entre todos, como quieran, el que quiera partir. Tú te estás sonriendo, Mario, dale. Ellos no sonríen, ya están muy serios. ¿Cómo has vivido este tiempo? ¿Cómo ha sido para ti encabezar la no violencia activa desde el conflicto fundamental que hemos tenido en Chile en estos años? Bueno, obviamente en Chile nosotros vivimos un sistema económico, social y político muy violento. Y ese sistema económico, político y social violento, segregador, discriminador, obviamente cuando se lucha contra él, la tentación en la gente que está en la calle, cuando te reprimen, cuando te atacan, cuando te descalifican, cuando te degradan, la tentación de reaccionar también con violencia, esa violencia surge. Y ahí uno tiene que tener una convicción muy fuerte, tiene que tener, por así decirlo, un centro muy bien desarrolladito para aprender a resistir la violencia que hay fuera de ti y dentro de ti, que es una palabra, una frase, ¿no es cierto?, del libro del mensaje de Silo. Entonces, es como que tú tienes que estar permanentemente con un recordatorio cuando estás en la calle, cuando está la policía enfrente de ti, cuando te están llenando de gases, cuando te están apaleando, cuando no te están dejando circular libremente por las calles, en fin, cuando te detienen. Todas esas experiencias que los que vamos a la calle a manifestarnos en estos años las hemos vivido. Tú requieres un centro muy fuerte, que es una enseñanza de Silo, el operar desde un centro, desde lo que son tus convicciones, tus valores, tu búsqueda, tu sentido, y en donde la no violencia como aspiración, la no violencia, la superación de la violencia como una de los objetivos principales que tú tienes en la vida, y que eso, mirarlo incluso más allá como un paso evolutivo del ser humano, la superación definitiva de la violencia, es entonces algo que tienes que practicar ahora, y lo tienes que practicar donde se pone más en juego, donde se pone más a prueba, eso es en situaciones de violencia. Porque es fácil tentarse por caer en la violencia también. Te están dando de palos, la respuesta natural que surge en tu cuerpo es responder. ¿Cómo haces para intentar mantener una postura de no violencia activa? Que además el apellido activa es muy importante, no es una actitud pasiva, no es un pacifismo ingenuo, sino que tú estás luchando contra esa violencia, tú quieres superar esa violencia, tú quieres denunciar esa violencia, tú quieres logros para tu causa, y desde la no violencia activa es el centro, me parece a mí, una de las enseñanzas. ¿Y cómo involucras a tantos otros en esa metodología? Porque tú no has estado solo ahí, has estado con todos los estudiantes, los profesores, con un tremendo movimiento. Ahí tienes que apelar a la coherencia, tienes que apelar a la credibilidad que puedes ir logrando frente a otros para que te escuchen, para que tengas tú
una cierta credibilidad en función de una coherencia en lo que tú has hecho, en lo que estás planteando, en una trayectoria vinculada a ese conflicto. No puede ser un aparecido, no puede ser alguien que venga a pontificar sobre principios y conceptos si no estás directamente involucrado. Yo siento que la gente en los movimientos sociales te escucha, te cree y te puede dar credibilidad si es que tú, si te sienten parte de ese movimiento, si te sienten involucrado, que también es otra enseñanza de decirlo. Que nos decía siempre ir a la base social, ir al conflicto social, estar ahí, ser parte de eso, dar una orientación a eso que está ocurriendo, a ese conflicto y esa necesidad, pero desde ahí, adentro. Desde ahí, no desde afuera, no desde de una cosa que cae como un marciano que aterriza y da ciertas instrucciones. No, en ese caso no vas a tener credibilidad ninguna. Si tú tienes esa credibilidad, la gente puede que te escuche. Y si te escucha, a lo mejor tu mensaje de no violencia tiene recepción. Ok, bien, así empezamos esta conversación. Seguramente se nos va a sumar algún amigo más, les aviso. Jorge, ¿por qué no nos acompañas con tus reflexiones desde lo espiritual? Bueno, sabemos que el mundo está muy mal, tanto Chile como cualquier lugar. O sea, nosotros aquí podemos estar mal, pero hay otros lugares que están mucho peor, sí, con refugiados y cuántas cosas hay. Nosotros, desde el punto de vista del mensaje, no queremos meternos en esos temas, ¿vale? Sí sabemos que es así. Lo que nos interesa es llegar a un nuevo horizonte espiritual. Y para llegar a un nuevo horizonte espiritual hay que ser muy simple en el llamado. Muy simple. Simplemente llegar a utilizar las pocas herramientas con que contamos, que es un libro que contiene la mirada interna, básicamente, que es un desarrollo antiguo, así como antecedente también, igual que la arenga, para la curación del sufrimiento, y la experiencia, que son 8 experiencias básicas, que son tanto personales como también sociales, y un camino, que son una serie de, diría yo, casi aforismos, en los cuales uno puede reflexionar sobre temas que son importantes, dentro de los cuales tenemos uno en particular, que lo citó Mario, y que tiene que ver con la violencia que se genera en uno y en los demás, por trabajarla. Correcto. Entonces creemos nosotros que a través de estas experiencias, particularmente la experiencia que se hace semanalmente en estas salitas que nos reunimos, permiten trabajar energéticamente y meternos hacia adentro en esos espacios profundos para poder reflexionar y hacer crecer esa energía, por así decir, que nos va a cargar esas baterías que después vamos a necesitar para cuando nos movamos en el mundo. O sea, de alguna manera formar ese centro al que hacía mención Mario. Claro, claro. Ese centro de gravedad. Obvio, ¿no? Él está todo el día en eso. O sea, claro, en la calle, en el trabajo, en lo que sea. Nosotros cada uno está en lo suyo. Pero el mensaje en realidad apunta más bien hacia esa reflexión interna. Perfecto. Vale decir, porque si nosotros estamos afuera continuamente en el mundo, vamos a tener poca energía para... Y de todos modos tenemos que hacerlo, porque nosotros nos movemos en el mundo. Pero tenemos que tener esos espacios para hacer lo que tenemos que hacer. Y todos los días, si se puede hacer un trabajito ideal. Todas las semanas, si uno puede juntarse en estas salitas para trabajar, también. Porque uno va generando huellas, uno va generando cambios en los hábitos, por así decir. Va generando una suerte de memoria nueva, que nos va a llevar hacia esa nueva espiritualidad. Que claro, está puesta ya en el futuro, porque estamos lejos de eso, pero por lo menos es para allá donde apuntamos. Danilo, súmate a nuestra conversación. Danilo viene del PH, estaba en actividad, acaba de poderse incorporar y es uno de los grandes activistas que hay acá en Chile también en el tema de la no violencia activa. Vamos a Guillermo, a ver qué nos dice desde la comunidad. Bueno,
la comunidad está inspirada, digamos, en el siloísmo, en esa parte que tiene que ver con esa acción social, ¿ya? La comunidad siempre como organización, digamos, siempre tuvo una característica que podía, digamos, la gente que participaba de ella, desarrollar su acción, su activismo en temas muy diversos. Ajá. Pero ya como a fines del siglo pasado, en el 2000, la gente que estábamos en ese tema de la comunidad veíamos de que era necesario como de algún modo focalizar una temática central, que no era desconocer el resto de las opciones que da la comunidad como para que sus miembros pudieran hacer cosas en el mundo, pero colocar un cierto foco, que que fue, digamos, en ese minuto el tema de la no violencia activa. Correcto. ¿Ya? Y más o menos del 2000, 2001 empezamos como a tratar de que la comunidad se fuera conociendo como una organización especialista, ¿no es cierto?, en el tema de la metodología de la no violencia activa, Sí. como imagen movilizadora. Y pensamos también en ese minuto de que una posibilidad cierta de generar un aporte en esa dirección era trabajar con jóvenes. Ajá. Y entonces generamos estas actividades dentro de los liceos, ¿ya? No solo en Chile, partimos en Chile, pero luego estuvimos en varios países latinoamericanos y nos entrevistamos con los directores para poder presentar el proyecto, qué sé yo, que era básicamente generar ciertos espacios que no lo incomodaran, porque los colegios tienen como su espacio bien rígido, ¿no es cierto? Sí. Y entonces dijimos, bueno, son actividades de reflexión y de conversación muy cortas y que podríamos usar los espacios que los chicos tienen, por ejemplo, qué sé yo, en su espacio semanal de trabajo consejo curso, o si había algún profe que estuviera tocando una temática similar que quisiera entregar unos minutitos para el programa, lo hiciera. Y con tira y afloja fuimos de algún modo, digamos, generando esos espacios. Habían anécdotas muy sabrosas en esa época, en esas conversaciones. Me acuerdo que una vez estábamos conversando con un director de colegio, entonces él nos escuchaba a nosotros el planteo. Su primer conflicto era que fuéramos gratuitos, ¿verdad? O sea, cómo estos señores vienen acá a trabajar con los chicos, a dar su tiempo en jornada laboral, porque era en la mañana, qué sé yo, y no cobran. Eso ya le generaba a él un cierto problema, ¿no? ¿Dónde está aquí Esto tiene un truco. ¿Dónde está la trampita? Y después me decía, sí, yo coincido plenamente con todo lo que hemos conversado, lo que ustedes plantean, qué sé yo, pero se me presenta un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Mira, como que a los chicos que hay que entregarles estos elementos, pero ellos finalmente van a ir a un mundo terriblemente violento. Claro. Y entonces si nosotros los formamos en este tema no violento, luego los van a destruir en ese sistema violento. O sea, como que no van a tener elementos para... Una respuesta bastante graciosa. Entonces yo le digo, o sea, tú me estás diciendo que si algunos chicos de acá de tu liceo tienen conflicto, entran acá a tu oficina, tú no estás de acuerdo con ellos, ellos te golpean hasta que tú des tu brazo a torcer, tú dices, muy bien, lo estamos formando, o sea, esto sí que cuando les toque la hora de ir afuera, están bien formados. No lleguemos a esos extremos. Entonces ahí empezamos a hablar sobre el tema de la hipocresía del planteo de la formación ciudadana, Ajá. el planteo de la hipocresía de los valores y conceptos que se estaban dando, y empezamos, digamos, como a apuntar a que esta formación, o sea, que no hay alternativa para el individuo frente a la resolución de sus conflictos. Conflictos va a tener siempre. Siempre. Sociales, Siempre. personales, familiares, laborales, etc. Conflictos va a haber. El tema es que frente a ese conflicto, el tipo de respuesta que va a dar, un poco lo que nos comentaba Mario, ¿no es cierto?, es si va a dar una respuesta a ese conflicto por una vía no violenta o por una vía violenta. Claro. Ahora,
si el ciudadano no tenía una formación respecto a temas de no violencia, no es una alternativa para él la no Porque violencia. no tiene la memoria a la que No hacía tiene la memoria, referencia exacto. Jorge, Es claro. decir, no hay una huella y por lo tanto su respuesta automática va a ir por el lado de la violencia porque el otro contenido no está. Claro. Entonces, ya con ese argumento, que en esa misma conversación, bueno, nosotros lo pulimos un poco y después ya lo presentamos de ese modo, fuimos abriendo, ¿ya? Bajando esas tensiones que tenían los directores, diciendo que le presentábamos una alternativa, Ajá. ¿no? Que le daba la posibilidad de elección al futuro ciudadano, porque ellos no lo ven como un ciudadano, que es como una especie de... Después ya les quedó claro en 2006 con los pingüinos que ya eran ciudadanos, pero en ellos lo miran como unas personas que todavía no son personas, como Claro. unos proyectos de personas, ¿ah? Cosa que nosotros discutíamos. Ahora, estos aportes de esta acción, creo que llegamos como a 3.000 y algo colegios en Chile, por ejemplo, Ya. liceos, con diferentes cantidades de horas y no podríamos decir como linealmente, mira, hicimos este aporte y luego se desata esto. Son procesos bastante más complejos, pero creo que hay una cierta coincidencia, porque trabajamos con chicos como de primero, segundo medio, 2002, 2003, y luego el 2006 se da la Revolución Pingüina, que tuvo muchas características De no violencia activa, sí. de no violencia activa, Sí. muy activa, Sí. pero muy en esa Sí. línea. Y luego los del 2006, 4 años después, 2010, 2011, son los universitarios que entran. Es decir, no digo que sea una cosa lineal, pero creo que de algún modo la comunidad y estos trabajos, digamos, que nos planteaba Asilo, fueron entregados dentro de la medida que nosotros podíamos. Y Muy que pueden haber sido- masivamente, exacto, claro, y que fue muy un masivo. aporte, creo yo, algún granito de arena. Al en lo- movimiento del que está metido Mario, Exacto, ¿cierto? muy chistoso, sí. ¿Y tú, Leticia, cómo lo vienen viendo? El centro de estudio suena como un espacio medio grave, intelectual, porque apunta un poco al desarrollo de ideas, digamos. Sin embargo, al ser este un centro de estudio de origen siloísta, obviamente la raíz de sus planteamientos y además la metodología que ocupa tiene mucho más que solamente abordar ideas, ¿no? Entonces, de partida creo que es interesante como entender un poco cómo funciona este centro, que es el Centro Mundial de Estudio Humanista, que tiene distintas como manifestaciones en los países. El nuestro, que es el CEUMA y el de ellas, en el caso de Chile, digamos. Tiene como arranque lo que es la concepción del humanismo universalista y por lo tanto es una manifestación más del movimiento humanista. Y entonces plantea de que el desarrollo que necesitamos hacer tiene que cubrir todos los planos humanos. Entonces el plano de las ideas es uno de ellos y es una corriente de opinión. El plano de lo afectivo es otro elemento, digamos, y entonces es una sensibilidad. El plano de la acción es fundamental, o sea, quedaría vacío si solamente fuera idea y sentimiento, y entonces también está un estilo de vida, una forma de estar en el mundo. Y el plano más profundo, digamos, que es desde dónde haces lo que haces, en el fondo lo que le da identidad y dirección a tu acción, son los planos que, desde el cual todo lo que somos parte del centro de estudio tratamos de aportar, ¿no? Y las temáticas que se abordan son muy diversas, pero obviamente están basadas en esta corriente de pensamiento. Tratamos de interpretar la situación actual, pero sobre todo de generar ideas que de alguna manera den respuesta a lo que se supone desde el medio, desde el sistema, ya está establecido como verdad absoluta. Entonces nosotros decimos, no, aquí no está todo dicho. El ser humano es un ser que está en proceso, que está en evolución, que tiene una historia, pero que tiene un futuro, que es capaz de imaginar lo que le gustaría para su existencia, donde sin duda no están elementos como los que hoy día vivimos, ¿no? Todas las formas de violencia de las que somos todos víctimas y que también ejercemos sobre otros. Por lo tanto, es necesario imaginar cómo nos gustaría que fuera ese futuro y sobre qué pilares debiera sustentarse ese futuro, que obviamente aborda las distintas líneas de las que hemos hablado. O sea, requiere ideas, requiere una sensibilidad, requiere una forma de relación entre las personas, de organizarse, digamos, requiere un modo de acción y requiere una profundidad. Así que en eso hemos estado, obviamente
tratando de aportar desde hace muchos años. El Centro Mundial de Estudio Humanista surgió en Moscú, se fundó en Moscú, con ocasión al Foro Humanista de Moscú, el año 92. Tuvo un proceso de intensa producción internacional, digamos, una etapa de latencia, ¿no? Y luego una nueva expresión más o menos desde el 2005-2006, y hemos estado bastante activos, sobre todo coordinados a nivel mundial, en tratar de ver cómo tendrían que ser estos pilares de una nueva civilización basada en la no violencia como metodología de acción, de relación y como concepto general, digamos. Entonces tenemos un evento que ha sido interesante, porque nos pone siempre el desafío no solo organizativo, sino que de desarrollar ideas y convocar a otros en esas ideas, que son los simposios mundiales. Y cada 2 años, desde el año 2008 hasta ahora, hemos estado haciendo estos simposios mundiales donde justamente vamos poniendo como tema de discusión, por lo menos ese ha sido el énfasis, el plantearnos que esta estructura civilizatoria ya no da para más, que esta estructura civilizatoria provoca sufrimiento al ser humano, que hizo promesas el sistema establecido, digamos, que ha sido absolutamente incapaz de cumplir, que asumimos que no ha sido porque fue un error de cálculo, sino que es intencional, porque esto es una lucha de intenciones humanas que han querido apropiarse del todo social y por lo tanto objetivar a las personas, convertirlas en objetos, y por lo tanto esa es la raíz de la violencia en términos sociales, y que dado esta situación no existe otro camino sino imaginar que tiene que emerger una nueva condición social, una nueva civilización basada en pilares totalmente opuestos a los que hoy día sustentan el sistema. Y en eso hemos estado desarrollando contenidos, opinión, ideas. Estamos ahora a puerta de producir un libro, ya estamos organizando el próximo simposio que en su capítulo latinoamericano va a ser en Paraguay el próximo año. Así que hemos estado muy entretenidos en eso. Muy bien. Y ustedes, Danilo, yo sé que dentro de lo que es el Partido Humanista en Chile, sé que hay distintos consejos de base, y así como Mario está aplicado en todo el tema educacional, ustedes específicamente han desarrollado mucho una actividad centrada en la no violencia activa, ¿no? Sí, claro, en general a mí me ha tocado, también por interés, porque en general en el partido uno se mueve por interés, por lo que a uno le motiva, entonces ahí se aplica un equipo base, se arraiga en un territorio, en un tema, etc. Y yo en general, si bien la historia siempre se mueve, ¿no? Que hay diferentes contextos, pero en general yo podría ser una línea que ha atravesado mi militancia, es la lucha contra el militarismo. Yo siento que esa es una gran lucha que el humanismo ha dado en diferentes momentos históricos y de diferentes formas, en esa lucha que el partido da por una revolución política, finalmente, en ese contexto. Da esa lucha contra el militarismo, contra imposiciones de un Estado, por ejemplo, servicio militar obligatorio, contra culturas patriarcales, violentas, etcétera, que se han expresado en leyes, en constitución, como en el caso de nuestro país, que son basadas en la violencia, en la discriminación, y bueno, de hecho el Partido Comunista surge en dictadura para poder voltear esa dictadura a través de metodologías no violentas, cosa que fue bastante interesante y que hay varios ejemplos también en dictadura de esa resistencia no violenta. Y hoy día yo creo que el intento es generar la revolución entendida como un cambio de paradigma, un cambio de sociedad, de visión del ser humano, de economía, bueno, en todos los ámbitos finalmente, y que esas visiones antiguas, que no son tan antiguas finalmente, pero que vienen de muy atrás, que son racistas, xenófobas, que son militaristas, etc., bueno, queden bastante más atrás en la prehistoria. En ese sentido, en ese gran contexto, uno aplica su intención y su lucha ante este sistema que te obliga a, no sé, a servir a la patria, entre comillas, viendo paradas militares, sintiendo que el boliviano es el enemigo, ante el contexto que estamos hoy día en Chile, que un diferendo en La Haya con Bolivia, ese falso patriotismo, falso nacionalismo que se le mete a todo el mundo muy fácilmente a través de los medios de comunicación, o de desinformación más bien,
también es un objetivo con el cual nosotros luchamos y contra el cual nosotros luchamos. Es un objetivo ahí que está siempre en realidad. No es contra las personas, que no se malentiende, que de repente la gente dice, que ustedes están en contra entonces de los militares. No, esa discusión que ya del detalle, no, estamos contra un sistema, contra prácticas que vienen de muy antiguo y contra un sistema económico que es profundamente violento a nivel global. Yo de hecho también haría un contexto también en el sentido de que creo que el humanismo ha sido parte importante en lo que es la lucha contra esta globalización de esta economía, que viene desde los fines de los años 90 para acá, con diferentes expresiones, movimientos de globalización, indignados, Occupy en Estados Unidos, diferentes movimientos. Pero siento que el humanismo ha ido en diferentes lugares también aportando a esa lucha contra esa violencia, la violencia económica. ¿Y cómo? Porque todas estas historias se van trenzando, o sea, el centro de gravedad del que habla Mario es un poco el trabajo al que se refiere Jorge, pero a la vez lo que tú terminas diciendo está en lo que la Leticia está, probablemente va a ser tema del simposio. O sea, ¿cómo se establecen relaciones entre las acciones que cada uno pone en marcha? ¿Cómo? Bueno, yo creo que en definitiva todo es un todo, digamos. Ajá. Es una cosa integrada. O sea, la dimensión espiritual a la que se refiere Jorge, la dimensión política, el tema de las ideas, los proyectos, la acción que nos describía, una acción concreta con jóvenes, enfrentando a un director que tenía una mentalidad y convenciéndolo, lo que yo decía de la lucha social, que es la lucha por la educación, y la educación tiene que ver con justamente propiciar la evolución del ser humano. Entonces yo creo que finalmente es un todo, o sea, yo creo que todos nos identificábamos con lo que decía el otro, sí, y nos sentíamos parte de lo que el otro planteaba. Y yo creo que ese es el gran aporte de Silo. Ajá. Silo era un pensador, pero también era un guía espiritual, también era un activista, era un escritor, era un poeta, era un estratega, era un luchador social. Ajá. Silo era todo eso. O sea, en las distintas expresiones de las que estamos hablando acá, influenciadas por el pensamiento de Silo, por la obra de Silo, es porque él en realidad tuvo esa maravilla de integrar todo. Ajá. Y de mostrar que el próximo paso evolutivo del ser humano, porque yo siento que el pensamiento de Silo era algo que está en el futuro, digamos, algo por construir, una aspiración, un ser humano evolucionado está en el planteamiento de Silo. Y en este caso que estamos hablando de la no violencia, para que la no violencia efectivamente se internalice en el ser humano, tiene que haber un desarrollo espiritual, tiene que haber cambio político, tiene que haber una evolución de las ideas, tiene que haber lucha social contra los que se oponen a esa evolución, y tiene que haber acción concreta. Entonces eso es en realidad el mensaje y el planteamiento que Silo nos legó. Silo, en cuestiones que de repente están como en el área, digamos, como de una construcción más fina, como la que pueden ver en el centro de estudio, donde Silo hizo grandes desarrollos. Pero hay cuestiones que son como bien prácticas, que son como el lenguaje para la acción humana frente a los conflictos y al desarrollo, que a mí me llama mucho la atención ese aporte de Silo. Como por ejemplo el tema de no tenerle miedo al fracaso en la acción, como no colocar el éxito de la acción como la única medida o el indicador que te permite, digamos, sostener una acción, un proyecto de acción social. Para nosotros eso ha sido bien interesante ver ese fenómeno, digamos, cómo la gente cuando logra conectar con eso, independiente que sea gente que participa en la comunidad o de organizaciones con que la comunidad está en red, cuando colocamos esas, que lo decimos porque nosotros como humanistas y siloístas lo tenemos como bastante integrado. Entonces lo tiramos como algo que es como para nosotros ya una cosa que está ahí instalada, y para el otro tiene un significado muy importante. Porque, que es en el mismo caso de Mario, o sea, si no se lograron todas las reivindicaciones, la movilización, el hecho del paro en sí mismo es una señal para el sistema de que los profesores
no están adormecidos y que Correcto. pueden darle una respuesta. Tiene sentido independiente del resultado. Exactamente. Correcto. Y nosotros, por ejemplo, que estamos hoy día en red con la gente que está en el movimiento, digamos, por defensa del agua, los movimientos que están en el trabajo por asamblea constituyente, los que están por la acción territorial y barrial, creo que ahí nosotros ahora estamos dentro de la comunidad de los que estamos operando ahí, tratando de dar un salto de enfoque, ¿ya? Así como en el 2000 focalizamos en el tema de la no violencia, ahora estamos tratando de hacer una lectura de lo que estamos viendo, cuáles son ese elemento que es básico de aporte de silo y que puede ser una respuesta para el activista social, ¿ya? Y creemos que el tema de que la gente comprenda la necesidad del cambio personal en función de la acción social, Ajá. puede ser una cosa que haga mucha diferencia, mucha diferencia. Es decir, el proceso, ya hablábamos en bambalina, digamos, de nuestros líderes estudiantiles que luego se van acomodando y se van perdiendo en esta situación de poder, Sí. ¿no es cierto? Y que nosotros, claro, para nosotros es claro de que no es una mala intención ni una cosa así, sino que es que no hay un trabajo que le permita tener ese centro de gravedad que hablaba Mario. Claro. Entonces, sin ese centro de gravedad y estando en situación de relación con gente que no son gente equivocada, sino que son gente de mala fe directamente, digamos, ¿no? Porque si lo hacía esa diferencia y esa gente que está en el poder, que ha traicionado sus ideales, no es gente equivocada, digamos. Esta gente joven sí uno puede percibir en la conversación con ellos de que tienen una intención interesante, pero que se van perdiendo. Y eso tú lo puedes llevar a escala en lo que nosotros vemos, digamos, en los movimientos más de base, y te va pasando lo mismo con la gente ahí. De repente las cosas secundarias toman una relevancia y son problemas entre personas y son problemas de relación que terminan arruinando una posibilidad concreta de avanzar. Claro. Entonces, ese elemento que como que lo estoy tirando como primicia porque estamos todavía en la conversa, pero estamos dándole vuelta de que efectivamente a lo mejor Es un la no aporte, violencia sí, hoy día puede claro. ser generar ese foco, que la comunidad Exacto. puede, que el siloísmo a través de la comunidad puede en estas redes ir instalando este tema, digamos, Del de cambio personal del en cambio personal en función. función social. Claro. Y no solamente como un discurso, sino Exacto. que generar los espacios donde ellos estén invitados, Con donde la no práctica. sientan, exacto, donde no sientan amenazados, que los queremos meter a la comunidad, sino que no, ellos son de la organización X de defensores del agua, no queremos que se pasen acá. Lo que sí que querríamos es que tuvieran la posibilidad de participar en un ámbito en donde ellos puedan hacer Correcto. su revisión interna y a partir de esa energía liberada y todas las cosas que nosotros sabemos y generar ese centro, puedan trabajar con una mayor alegría, con una mayor, encontrando su vocación en eso que están haciendo y teniendo una mirada, digamos, Buenísimo. de mucho cariño por el ser humano, que yo Ajá. creo que ese es el tema cuando Silo nos decía, nosotros mismos nos estamos tratando muy mal. Ah. O sea, no solamente tratamos mal a otros, sino a nosotros mismos nos Sí. tratamos mal. Y eso, ese fondo, digamos, no queda encerrado, sino que se ve. Entonces, estamos un poco tirados en esa dirección. Y Silo es parte importante de esa forma de Claro. plantearnos una acción en el mundo en donde no te olvidas de ti, sino que haces trabajo para tener esta energía disponible y esta potencia en la acción. Yo diría que hay un punto que sería como el punto de encaje Ajá. con muchos de los temas que tienen que ver con lo social en general. Ajá. Y entre las ceremonias, que son 8, que si bien tienen como objetivo trabajar internamente y algunas ingresar en la comunidad a gente como los niños o cuando se da Correcto. matrimonio, por ejemplo, ese tipo de cosas que son más sociales. La que serviría de unificación sería la ceremonia de reconocimiento. Ajá. Tal cual. Claro. Porque esa es donde él Claro. permite que todos estos elementos de alguna manera
sociales, políticos y demás se integren. Sí. Se integren en la medida en que el que ingresa a la comunidad, de alguna manera, de silo, por así Ajá. decir, esté consciente de que todos esos elementos los tiene a la vista y por consiguiente sí los integra y los comprende y los acepta. Bueno, da ese paso adelante, por así decir. Sí. Pero como es de libre interpretación en ese sentido, hay que entender las cosas de una manera un poco distinta. Yo diría, lo que sí lo hablaba siempre, que nosotros tenemos que llegar a una suerte de sustancia psíquica. Esas eran las palabras textuales que él usó, que opera en un espacio interno y que genera, digamos, realidades de la estructura de la conciencia inspirada. Ahí está el tema de la poesía, del amor, de la compasión y también del aprendizaje de lo que sería la reconciliación. Porque si nosotros no entendemos lo de la reconciliación, vamos a estar siempre luchando con el medio, de una manera a veces que nos lleva a la violencia. Claro, hay que trabajar para que eso no suceda, pero de alguna manera, como el mundo es muy violento, cuesta mucho a veces enfrentarse. Jorge, y el hecho que el mensaje de Silo sea una espiritualidad en la cual la libre interpretación prima, ya eso establece un marco no violento. Claro. Claramente, es una gran Se aleja diferencia. del dogma, digamos. Exacto. Sí. Es O una sea, gran diferencia con cualquier otra forma de espiritualidad. Elimina la posibilidad de un dogma. Claro. Pero ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado, porque a veces, como no hay organización en el mensaje, la única organización que sería, digamos, por decir, son ciertas comisiones de voluntarios que de alguna manera coordinan una salita con otra salita, con una tercera salita o una salita en otro lugar del mundo, de repente. Pero Claro. son autónomas. Claro. Y cada uno interpreta como le parece y de acuerdo a si van viejos, si van jóvenes, si van, qué sé yo, de una religión o de otra creencia o lo que sea. Todo eso hay que ponerlo en un contexto de libre interpretación para que tenga coherencia. Si no tiene coherencia, pues se desintegra. Correcto. Pero el movimiento va también en esa misma dirección. Yo creo que hay una que, aunque nos cuesta un poquito más porque tiene una cierta estructura, porque trata de asimilar ciertos formatos, digamos, que le coloca de requisito el ámbito en el que se mueve, pero la estructura, como lo decía Danilo, del Consejo de Base, que actúa de acuerdo a sus intereses, a la temática que quiera llevar, y la misma comunidad. En la comunidad hay una diversidad enorme en la gente que está haciendo cosas, hay gente que está muy en lo cultural, muy en lo artístico, o sea, O en lo arraigado. en lo arraigado, Claro. o sea, que esa diversidad, esa posibilidad también de que todas sus orgánicas tengan esa cosa horizontal, de rotación de las coordinaciones, y que los equipos, digamos, que están en la base tengan esa libertad, esa libre interpretación para llevar adelante las cosas, sin que estar viendo si el comité central no sé qué. Eso, claro, tiene mucho sentido en términos de que va colocando en marcha algo que hoy día apenas lo vemos, pero que es una necesidad enorme de generar formatos que permitan que la no violencia como metodología se vaya instalando y que la gente coloque eso, digamos, como una cosa prioritaria. Por ejemplo, en el Consejo Base nuestro, algo que ha sido como una frase que muy inspiradora, ha sido, digamos, como no esperar a hacer una construcción para llegar a la imagen del mundo que queremos, sino que es como preguntarnos cuál es el mundo que queremos, con los elementos que son más significativos, que son existenciales, y traerlos a vivirlos ahora. Los vivimos ahora, con dificultad y todo, pero no estamos haciendo como un trabajo para llegar a relacionarnos de una cierta manera que sería el futuro, sino que traemos eso a presente y con las dificultades que hayan, tratamos de vivir aquello ahora, vivir ahora lo que queremos al futuro. Y eso es lo único que puede generar referenciación, porque en el fondo la gente que se va plegando, ya sea por redes de organizaciones amigas, por lo que fuera,
ven en esta gente alguien que está viviendo de un modo que tiene una característica Coherencia. que es distinta a lo que Claro. está en boga o a la Claro. forma, sino que ve algo distinto. Tal vez no sabrá qué Son cosa es, digamos. lo pero- mismo que decía Mario con los modelos, Exacto. coherentes. Claro. Y tú estás queriendo hablar, Danilo. Yo creo que es re importante desmitificar ciertos mitos que hay en torno a la figura de Silo. Ajá. Yo creo que justamente ya que hablamos de esto y si este video se difunde, es genial que podamos... A mí me interesa mucho eso, o sea, yo creo que Silo, para uno como humanista, es para mí por lo menos, es el fundador de la corriente de pensamiento a la cual adscribo, es el ideólogo, bueno, etcétera. Esa es la figura de Silo, ¿no? Y en ese sentido yo lo reivindico mucho, siento que está muy poco reivindicado en la academia, en muchos ámbitos, o sea, y todavía hay muchos mitos de ese que instaló el conservadurismo de diverso tipo, décadas atrás, de qué sé yo, de secta, de qué sé yo, todavía existe eso Sí. en muchas mentes. Y yo siento que es re importante desmitificar, tirar abajo esos mitos y explicar a la gente que, o sea, que esa cuestión no existe, no existió, digamos, y que Silo puede ser tan, no sé, como para otra persona es Marx, para uno es Silo, para otro será Jesús. Y de hecho ahí me acordaba de una vez que me tocó en un foro, que fue poco después de la partida de Silo, el 2010. Y una persona preguntaba, bueno, y hay que fundar un proyecto político en torno quizás a la figura de Allende o a la figura de no sé quién, que para mí son totalmente respetables y de hecho los admiro muchísimo, pero yo dije, ¿sabes qué? Silo partió, Jesús partió, Lennon, Lenin, todos partieron y ellos no son o sea, el centro en torno al cual vamos a construir el mundo de mañana, sino que vamos a construir el mundo de mañana en torno a nosotros, a los que vengan y por cierto a la memoria y quienes nos nutrieron, digamos. Y ahí está Silo, ahí está Martin Luther King, ahí están muchos. Entonces yo creo que es súper importante desmitificar eso y bueno, nada, y ahí está a la vista, o sea, el humanismo en Chile y en Latinoamérica y en el mundo tiene expresiones totalmente abiertas y que han hecho un aporte súper importante a la política, a lo social, a las luchas culturales, sociales, contraculturales también. Y nada, yo creo que Silo es un personaje que hay que sí reivindicar. En torno a que no se conoce todavía suficientemente su obra, su acción, su pensamiento y de hecho hay videos, hay material en las redes que están ahí y que no se han difundido lo suficiente. De hecho, si pensamos este día 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, ¿no es cierto? Fundamentalmente levanta internacionalmente tres figuras, Gandhi, Martin Luther King y Silo. Exacto. ¿Cómo lo ves, Leti? A ver, quería decir dos cositas antes. Que escuchaba a Jorge y en realidad me acordé de una frase muy linda que hizo Silo cuando se inauguró la sala La Reja, que es la sala sudamericana, el Parque Latinoamericano de La Reja, y donde plantea que la doctrina social del mensaje es el humanismo, ¿no? Y para mí la síntesis de eso está justamente en la ceremonia de reconocimiento, ¿no? Entonces, todos nosotros hemos hecho más de una vez esa ceremonia y a mí me pasa que cada vez que la hago me conmueve profundamente, o sea, porque sintetiza no solamente un cuerpo de ideas, sino que sintetiza un modo de estar, una suerte de fe profunda en lo humano, de fe profunda en que esa humanidad adormecida puede despertar al interior de cada uno y puede generar un mundo distinto al que nosotros estamos viviendo. Entonces, quería comentar eso porque me parece significativo y un poquito también responde para mí a la pregunta que tú hacías antes de cómo estamos vinculados todos nosotros, digamos, ¿no? Por otra parte, siento que hay un aporte que ha hecho el siloísmo, que ha hecho Silo, que es un método para observar la realidad. Ajá. Y ese método, cada uno en sus distintas actividades lo aplica, ¿no? En el caso del centro de estudios, como que tratamos de especializarnos en aplicarlo, ¿no? Como muy ordenadamente, pero en general vamos educando una mirada donde no solamente vemos las cosas primero creyendo que lo que uno ve es la realidad misma, que ya es el primer absurdo. Porque cuando yo asumo que lo que yo veo es la verdad misma y el otro asume que lo que él ve es la verdad misma, entonces no hay ninguna posibilidad de diálogo, no hay ninguna posibilidad de comunicación y por lo tanto genera conflictos desde los más básicos, digamos, hasta cuestiones graves, digamos, ¿no?
Así que involucra la mirada de lo humano dentro del proceso de análisis, un estudio de cualquier materia de la que estamos hablando. El otro elemento es que es capaz de observar las cuestiones en proceso, ¿no? O sea, la vida, los distintos acontecimientos tienen una historia, y dentro de esa historia no solamente está el pasado, sino que lo que vivimos hoy, lo que queremos a futuro, o lo que proyectamos a futuro. También tiene elementos que lo componen y que se relacionan de un determinado modo. Por ejemplo, el poder de pronto reconocer que en todo nuestro planeta, más o menos de manera simultánea, se empiezan a dar expresiones de nuevas generaciones en manifestaciones en contra de lo establecido, no importa cuál haya sido el conflicto de origen. No sé si se acordarán, pero el conflicto de origen en el 2006 en Chile era por el pase escolar. Sí. Y en realidad se fue transformando ese fenómeno desde una reivindicación puntual hacia una mirada en contra del sistema de educación imperante, pero además de la democracia, ¿no? Así que ahí las cuestiones evolucionan y al interior se van estableciendo relaciones que son de similitud, que son de complementación, se van dando concomitancia. En un momento histórico además mundializado, donde tenemos los medios de comunicación, se van produciendo también, no solamente el contagio del que se habla, no es como que de repente algo pasa en un lado y es como contagioso, no, hay simultaneidad en el proceso, hay una relación que se establece y se potencia el fenómeno. Nosotros tratamos también de observar ese tema. Y desde esa perspectiva, al menos en el caso de acá, el enfoque que ha tenido nuestro centro de estudio es trabajar tratando de hacer un aporte más que a los temas filosóficos, a los temas de lo que podríamos llamar política social. Es decir, cómo generar fundamentos de ideas respecto de cuestiones que nos parecen esenciales para el desarrollo humano, como es, por ejemplo, la educación, como es el tema de salud, como es el tema de la participación ciudadana y, por supuesto, hoy día, por lo menos en nuestro país, el tema de cómo se genera una nueva constitución. Y tratamos de enfocar, aplicando este método, lo que nos parece debiera ser la forma que refleje el tipo de sociedad que queremos vivir, digamos, ¿no? Es como un poco lo que decía Guillermo de la comunidad. Nosotros también lo vemos desde el punto de vista de la política social, que es como decir, si yo quiero generar una situación de democracia participativa, la democracia participativa no es algo que luego se declara en una constitución, si es que no se ha construido desde la democracia participativa. Por lo tanto, el tipo de propuestas que tratamos de desarrollar y de acercar a la gente justamente apunta a que se logre vivir aquello que quisiéramos como lo permanente para el desarrollo humano. Me está haciendo Flavio unas cantidades de señales de que se nos acabó el tiempo. Es una pena porque en realidad daría para conversar largamente. ¿Nos permitirá, Flavio, una última cosita? Sí, dale. Quiero denunciar que aquí no hay café. Nada más. No hay, aquí tampoco, ¿eh? No, pero quiero decir que nos preocupa mucho y nos impacta la violencia del mundo y la denunciamos y luchamos contra ella y eso está muy bien. Pero también hay mucha no violencia ya desarrollándose. Sí. Los niños se colaboran entre sí, un niño se cae y otro niño lo ayuda, balean a una persona, un criminal lo balea, pero 10, 15 vienen a ayudarlo y lo llevan al hospital. Entonces, hay mucha manifestación de no violencia y de colaboración y de solidaridad en la gente, pero claro, no la relevamos, no la destacamos tanto. Y Silo nos enseñó a mirar las cosas desde distintas perspectivas. No dejamos de denunciar la violencia, no dejamos de luchar contra ella, pero también es importante que destaquemos las muchas expresiones de no violencia cotidianas que la gente va desarrollando y que como no se destacan, no se valoran, ahí van quedando como algo normal. Y no, también eso hay que destacarlo y potenciarlo. Exacto. Bueno, yo creo que este tipo de programas ha salido muy, muy bueno, daría para hacer muchos más. Ojalá podamos conversar más a fondo de distintos temas, pero en honor al tiempo y al trabajo que han hecho Flavio y Aníbal, nos despedimos acá y dejamos este Día de la No Violencia Activa como un hito que celebramos mundialmente. Muchas gracias.